¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el mundo entero le da la espalda a un niño inocente? Todos decían que no tenía futuro, que su enfermedad era una carga demasiado pesada y que nadie en su sano juicio lo aceptaría. Pero cuando una mujer decidió ignorar las advertencias y abrirle las puertas de su hogar, no tenía idea de que estaba a punto de presenciar una transformación que desafiaría toda lógica médica. Quédate, porque lo que este niño logró años después dejó a toda una ciudad en silencio. Bienvenidos a una historia que nos recuerda que el valor de una persona no se mide por su apariencia física ni por los diagnósticos médicos que intentan definir su destino. En el mundo de la adopción, existen realidades que muchas veces preferimos ignorar. Miles de niños esperan en orfanatos, pero hay un grupo en particular que suele ser invisible: aquellos con necesidades especiales o enfermedades crónicas. Estos pequeños son frecuentemente etiquetados como inadoptables, condenados a crecer en instituciones sin el calor de un hogar. Hoy vamos a conocer la vida de Leo, un niño que desde su nacimiento fue marcado por el rechazo. Los especialistas aseguraban que su calidad de vida sería nula y que su presencia solo traería dificultades a cualquier familia que intentara acogerlo. Sin embargo, el destino tenía preparado un encuentro fortuito con una mujer llamada Elena, cuya capacidad de amar superaba cualquier miedo racional. Esta no es solo una historia sobre la adopción, es una crónica sobre la resiliencia humana y sobre cómo un solo acto de valentía puede alterar el curso de la historia para siempre. Acompáñame a descubrir cómo un niño que fue descartado por la sociedad terminó convirtiéndose en un símbolo de esperanza mundial, demostrando que cuando todos dicen que algo es imposible, solo hace falta una persona que crea lo contrario para cambiar el mundo. La historia de Leo comenzó en un frío hospital donde los susurros de los médicos eran más fuertes que el llanto del recién nacido. Desde el primer minuto de vida, el informe médico de Leo era una lista interminable de complicaciones. Padecía una condición genética extremadamente rara que afectaba su desarrollo motor y cognitivo, sumado a una malformación física que, a ojos de una sociedad superficial, lo hacía ver diferente. Los trabajadores sociales estaban desesperados. En el sistema de adopción, existe una jerarquía cruel y silenciosa. Los bebés sanos son asignados casi de inmediato, mientras que los niños con discapacidades suelen quedar relegados al fondo de los archivos. Leo pasó sus primeros 2 años de vida en una cuna de hospital y luego en un centro de cuidados paliativos, donde el personal hacía lo posible por mantenerlo cómodo, pero nadie esperaba que sobreviviera mucho tiempo. Los posibles padres adoptivos que llegaban al centro solían pasar de largo por su habitación. Algunos sentían lástima, otros simplemente miedo. Se decía que Leo nunca caminaría, que probablemente nunca hablaría y que su esperanza de vida no superaría la adolescencia. Era un caso perdido para la ciencia y una carga financiera para el Estado. Imaginen por un momento la soledad de un niño que no conoce el contacto de una madre, que solo conoce el olor a desinfectante y el sonido de las máquinas. El rechazo no era solo una palabra, era su realidad cotidiana. Cada vez que una pareja visitaba el orfanato, Leo era el niño que se quedaba atrás, el que nadie quería cargar, el que todos miraban con una mezcla de tristeza y alivio por no tener que llevarlo a casa. Pero en medio de esa oscuridad, una mujer llamada Elena estaba a punto de entrar en escena, desafiando todas las estadísticas y los consejos de los expertos que le pedían que buscara un niño sano para no arruinar su propia vida. Elena no era una mujer rica, ni tenía una formación médica avanzada. Era una maestra de primaria que siempre había sentido que su propósito en la vida era proteger a los más vulnerables. Cuando decidió que quería ser madre a través de la adopción, sus amigos y familiares le aconsejaron que fuera cautelosa. Le decían que ya tenía suficiente trabajo con sus alumnos y que merecía un hijo que le diera alegrías, no preocupaciones constantes. Pero el día que Elena entró en aquel centro de acogida y vio a Leo, algo en su interior hizo clic. No vio un diagnóstico, no vio una malformación, ni vio una carga. Vio unos ojos brillantes que pedían a gritos ser reconocidos. Los directores del centro fueron brutales en su honestidad. Le mostraron carpetas llenas de estudios neurológicos, radiografías y pronósticos sombríos. Le advirtieron que Leo requeriría cirugías costosas, terapias diarias y que, muy probablemente, ella tendría que dejar su trabajo para cuidarlo a tiempo completo. Elena escuchó todo en silencio, pero su decisión ya estaba tomada. Ella recordaba una frase que su abuela siempre decía: las flores más hermosas son las que crecen en los terrenos más difíciles. El proceso de adopción fue inusualmente rápido, principalmente porque nadie más estaba compitiendo por Leo. El día que finalmente se lo llevó a casa, los médicos se despidieron con una mirada de compasión, como si estuvieran viendo a alguien cometer el error más grande de su vida. Elena instaló a Leo en una habitación llena de colores y música, y aunque las primeras noches fueron un calvario de llanto y dolor físico para el pequeño, ella nunca se apartó de su lado. Fue en ese pequeño apartamento donde comenzó la verdadera batalla contra la lógica.
Elena empezó a investigar tratamientos alternativos, a estimular los sentidos de Leo con texturas y sonidos, y sobre todo, a hablarle como si él pudiera entender cada palabra, ignorando a quienes decían que su cerebro no procesaba el lenguaje correctamente. Los primeros 5 años fueron una prueba de fuego para la paciencia y la fe de Elena. Mientras otros niños de la edad de Leo ya corrían y empezaban la escuela, Leo apenas lograba mantenerse sentado por sí solo. Las facturas médicas se acumulaban y Elena tuvo que vender su coche y trabajar en turnos nocturnos para pagar las terapias físicas privadas que el seguro no cubría. Hubo momentos de duda profunda, ahando su sufrimiento. Pero entonces, ocurría algo pequeño. Una sonrisa inesperada, un intento de agarrar su mano, o un sonido que se parecía a una palabra. Esos pequeños hitos eran sus victorias personales. La comunidad local no siempre fue amable. En el parque, otras madres alejaban a sus hijos cuando veían a Leo en su silla de ruedas especial, temiendo que su condición fuera contagiosa o simplemente incómoda de ver. Elena aprendió a caminar con la cabeza en alto, ignorando los susurros. Ella se convirtió en la voz de Leo cuando él no podía hablar. Se enfrentó al sistema escolar que quería enviarlo a una institución segregada, luchando para que fuera incluido en un aula regular. Ella sabía que el cerebro humano tiene una plasticidad asombrosa y que el amor es el catalizador más poderoso para la curación. Pasaron los años y, contra todo pronóstico, Leo empezó a mostrar habilidades que nadie esperaba. Su memoria resultó ser fotográfica. Podía recordar melodías complejas después de escucharlas una sola vez. Lo que los médicos llamaban retraso cognitivo, resultó ser una forma diferente de procesar la información. Elena descubrió que Leo no era menos inteligente, sino que su inteligencia funcionaba en una frecuencia distinta. Fue entonces cuando decidieron probar con la música como terapia, una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. A los 10 años, Leo se sentó frente a un viejo piano que Elena había conseguido en una venta de garaje. Sin haber recibido nunca una lección formal, sus dedos empezaron a moverse sobre las teclas con una gracia que parecía sobrenatural. No eran solo notas al azar. Estaba reproduciendo una sonata de Beethoven que había escuchado en la radio esa misma mañana. Elena se quedó paralizada en la puerta de la cocina, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. El niño que supuestamente no tenía futuro estaba creando belleza pura. A partir de ese momento, la música se convirtió en el lenguaje de Leo. A través del piano, pudo expresar las emociones que sus cuerdas vocales aún luchaban por articular. La noticia de este niño prodigio empezó a correr por la ciudad. Aquellos mismos médicos que años atrás habían firmado su sentencia de muerte social, ahora pedían permiso para estudiarlo. Pero Elena fue protectora. No quería que Leo fuera un experimento de laboratorio, quería que fuera un artista. Con el tiempo, Leo empezó a ganar concursos locales, y luego nacionales. Su historia se volvió viral cuando un video de él tocando en un hospital para otros niños enfermos llegó a las redes sociales. La gente no podía creer que ese joven virtuoso fuera el mismo bebé que había sido rechazado por docenas de familias. Su cuerpo seguía mostrando las huellas de su enfermedad, pero cuando tocaba, esas limitaciones desaparecían. Se convirtió en un fenómeno, no por su discapacidad, sino por su innegable talento. Las universidades más prestigiosas empezaron a enviarle cartas de invitación. El niño que todos rechazaron ahora era el joven que todos querían tener en su escenario. Pero lo más impactante no fue su fama, sino lo que decidió hacer con ella una vez que alcanzó la cima del éxito. Hoy, años después de aquel diagnóstico devastador, Leo no es solo un pianista de renombre mundial, sino el fundador de una organización que se dedica a rescatar a niños con necesidades especiales de los orfanatos. Utiliza sus ganancias para financiar cirugías y programas de adopción especializada, asegurándose de que ningún niño vuelva a ser etiquetado como inadoptable. En una reciente gala benéfica, Leo se puso de pie frente a una audiencia de miles de personas, incluyendo a algunos de los trabajadores sociales que lo conocieron de bebé. Con una voz clara y firme, gracias a años de terapia del habla, dijo: "El rechazo que sufrí no fue mi debilidad, fue el combustible que mi madre usó para encender mi fuego". La historia de Leo y Elena nos enseña que el potencial humano es un misterio que no puede ser descifrado por una máquina o un examen médico. A veces, lo que el mundo descarta como basura es en realidad un diamante en bruto que solo necesita ser limpiado con amor y perseverancia. La transformación de Leo dejó a toda una ciudad en silencio porque obligó a las personas a mirar sus propios prejuicios. Aquellos que le dieron la espalda ahora se ven reflejados en una historia de éxito que ellos mismos intentaron evitar. Leo no solo cambió su propio destino, cambió la percepción de la discapacidad en todo su país. Su vida es un testimonio de que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción valiente que tiene el poder de reescribir la biología y desafiar las leyes de la probabilidad. Elena, ahora una mujer mayor, se sienta en la primera fila de cada concierto, sabiendo que su decisión de ignorar las advertencias fue el acto más inteligente y humano que jamás realizó. La historia de Leo nos demuestra que nunca debemos subestimar el poder de una segunda oportunidad.
A veces, las personas que más rechazamos son las que tienen las lecciones más grandes para enseñarnos. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho reflexionar sobre cómo juzgamos a los demás, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte más relatos que tocan el alma y desafían la realidad. No olvides darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Queremos saber tu opinión. ¿Conoces alguna historia similar de superación que merezca ser contada? Déjanos tu comentario abajo, los leemos todos y nos encanta saber qué piensas. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de esperanza con el mundo. Y si quieres seguir inspirándote, haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla. Gracias por acompañarnos hasta el final y recuerda, un pequeño acto de amor puede cambiar el mundo de una persona para siempre. Nos vemos en el próximo video.